Y el tema que tenemos para el día de hoy es el tema del evangelismo. Hemos estado viendo diferentes marcas para la edificación de una iglesia saludable. La que estuvimos considerando el domingo pasado fue la conversión. Necesitamos comprender adecuadamente qué es la conversión y necesitamos que una iglesia saludable está constituida o conformada por personas que han sido convertidas, es decir, personas que han recibido no un cambio superficial externo, sino personas que han sido transformadas radicalmente por la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios, a través del mensaje del Evangelio. Hablábamos un poquito de que esa transformación es una transformación que viene desde el interior, es una transformación tan radical que el Señor nos hace a nosotros, los que hemos creído en Él, una nueva criatura, nos hace una nueva creación. No simplemente nos maquilla un poquito, nos arregla un poquito, nos medio cambia un poquito, sino que el Señor obra en nosotros una transformación radical. Nuestro ser es completamente vivificado, somos hechos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese cambio radical se produce cuando el hombre pone su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y aquí vimos que había dos conceptos que hacían parte de la conversión. El primero de ellos era el arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados ante Dios. Y también, cuando le damos la espalda al pecado, miramos con fe al Señor Jesucristo como nuestro Señor único, Salvador único, como el único camino, verdad y vida. El único que nos puede conectar en una relación con el Padre Celestial. Así que Dios obra en el corazón, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, nos convence de nuestros pecados, ponemos nuestra confianza en Cristo y se produce esa transformación radical en la conversión. Ahora bien, cada uno de los temas que hemos ido mirando de alguna manera se van conectando unos con otros. El tema de la conversión es importante que nosotros lo entendamos para el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que es el tema del evangelismo. Porque cuando nosotros evangelizamos, recuerden que evangelizar es compartir o anunciar las buenas nuevas de salvación. Cuando nosotros anunciamos o compartimos las buenas nuevas de salvación, muchas veces nosotros podemos tener, digámoslo así, como varias impresiones de lo que sucede en ese momento. Nosotros podemos llegar a pensar que somos nosotros los que tenemos la tarea de convencer a la otra persona para que esa persona entre en razón y finalmente esa persona decida hacer lo que nosotros le estamos pidiendo que haga, que es confiar en Jesús. Y eso nos puede llevar a nosotros, gracias mi hermano, y eso nos puede llevar a nosotros a de pronto intentar forzar la decisión de fe de una persona. Tú tienes que creer en Cristo, ¿cierto? Y como nos frustramos un poco y nos desesperamos un tanto, entonces podemos intentar infundir, no sé, temor en la persona. Te vas a ir al infierno, ¿cierto? Y si no crees en Jesús, te vas a ir al infierno. Obviamente, la fe en Jesucristo, la persona que no cree en Cristo, sí va a la condenación. Eso es una verdad. A lo que yo estoy haciendo referencia es a que cuando nosotros no tenemos una correcta comprensión acerca de este tema del evangelismo y la conversión, podemos intentar forzar una conversión en la otra persona a través de nuestro propio esfuerzo o de nuestra propia insistencia o quizás incluso de nuestra capacidad de persuasión. Entonces pensamos que el secreto radica en la elocuencia que nosotros tengamos. O quizá pensamos que el secreto radica en lo mucho que nosotros le insistamos a una persona. O de pronto el secreto radica en el método específico que nosotros usemos. Si tú utilizas el método de Romanos, ese sí es efectivo.
Si utilizas el método de las 4 verdades, ese no es tan efectivo. Si utilizas el método de la historia de la esperanza, ese es espectacular, ese es el método que usaban los apóstoles. No, ¿verdad? Evidentemente no. Pero cuando no tenemos una clara comprensión acerca de lo que sucede en la conversión y acerca de lo que implica la tarea de evangelizar, de compartir o de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, podemos llegar a de pronto intentar hacer cosas que no son lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y la verdad es que por su gracia infinita el Señor obra incluso en medio de nuestras debilidades. A veces no hacemos la mejor tarea posible, pero el Señor es misericordioso y el Señor es quien convierte y transforma los corazones. Y a pesar de nuestras debilidades humanas, el Señor utiliza nuestra debilidad, ¿cierto? O utiliza su palabra en medio de nuestra debilidad para que una persona pueda llegar a conocer al Señor como su Salvador personal. Así que debemos dejar de pensar que la tarea del evangelismo depende tanto de nosotros y empezar a reconocer que esta tarea de que una persona llegue a los pies del Señor Jesucristo es algo que Dios debe hacer, un convencimiento que solo Dios puede dar, una iluminación que solamente Dios puede entregar a la persona. Por supuesto que nosotros tenemos un papel, un rol que desempeñar en cuanto a eso. Vamos a hablar un poquito también de eso el día de hoy. Pero en última instancia, nosotros debemos tener una confianza firme y sólida en que el Señor es quien va a hacer esa obra de salvación y eso nos va a traer a nosotros, va a cambiar la forma en la que nosotros compartimos del Evangelio con otras personas. Así que pensemos por un momento en cuál es ese papel que nosotros debemos desempeñar. Primero, antes de eso, recordemos un poquito lo que ya hemos hablado en cuanto a cómo se producen el arrepentimiento y la fe en el corazón de un ser humano. Dijimos que había 2 cosas, ¿cierto?, que obraban para que una persona se arrepintiera verdaderamente, ¿sí? Esto no es algo que proviene del corazón humano. ¿Qué proviene del corazón humano? De pronto el remordimiento, ¿sí? Una conciencia pesada, que se siente culpable, que de pronto siente algún tipo de tristeza o molestia por algo que ha hecho, pero muchas veces ese remordimiento no lleva a las personas a Dios. Solamente un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino, lleva a la persona de sentir pesar o de saber que ha hecho algo malo para volverse a Dios y suplicar por su misericordia. Solamente el arrepentimiento. Y esto es obra de la palabra de Dios y es obra de el Espíritu Santo en el corazón. Solo el Espíritu Santo, solo la palabra de Dios pueden convencer un corazón para que este corazón entienda lo que necesita entender y crea lo que necesita creer. Pero volviendo ahora sí a nuestra parte, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros dentro de este proceso de evangelizar, de anunciar las buenas nuevas de salvación? Y algo que también es importante mencionar aquí, una iglesia saludable es una iglesia que anuncia el evangelio, ¿cierto? Es una iglesia que comparte el evangelio. Dios no nos ha llamado a nosotros, mis hermanos, simplemente para que nos encerremos dentro de 4 paredes a disfrutar de todas las grandes bendiciones que Dios nos ha concedido por medio del Señor Jesucristo. De hecho, pensémoslo de esta manera. Si los creyentes del pasado, los que nos hablaron a nosotros del Evangelio, hubiesen entendido que eso era el funcionamiento de la iglesia, encerrarse dentro de 4 paredes, nosotros hoy no tendríamos el privilegio de estar aquí presentes. Simplemente no tendríamos el privilegio de haber oído, entendido y creído en el mensaje de salvación. La razón por la que estamos aquí, primeramente por el Señor, pero también por personas que obedecieron a la palabra del Señor, que asumieron ese mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que nos hablaron a cada uno de nosotros acerca de ese mensaje precioso y que nos permitió de esa manera confiar y creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador.
Ahora, no se vale que nosotros que hemos recibido ese mensaje nos lo callemos y nos lo quedemos para nosotros mismos. Hermanos, disfrutemos aquí, qué bendición Jesús, la salvación que Él nos da, que Él perdonó nuestros pecados, que nos dio vida eterna, que nos hizo nuevas criaturas y todo eso, y nos quedamos nosotros aquí como si fuéramos un club secreto, ¿cierto? Como si fuéramos cristianos de la agencia secreta, ¿cierto? Del cielo, aquí guardándonos ese mensaje solamente para nosotros mismos. No es así. No es lo que el Señor quiere, sino que el Señor ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que vamos a leer un pasaje de la palabra donde la Escritura nos recuerda la importancia de que el mensaje sea anunciado. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Por qué invocarán? Porque el versículo anterior dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o los que anuncian el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Así que este texto nos está mostrando la necesidad de predicar el Evangelio, pero también nos recuerda que es la palabra de Dios la que obra en el corazón para que una persona finalmente pueda tener fe en el mensaje de salvación. Así que, mis hermanos, no somos una iglesia saludable si no asumimos con seriedad el llamado de predicar el Evangelio. Quiero poner una pregunta en el corazón, en la mente y el corazón de todos nosotros aquí, incluyéndome a mí como creyente en el Señor Jesucristo. ¿Con cuántas personas compartimos de nuestra fe, digámoslo así, el día de ayer? Compartimos no me respondan, no me levanten la mano, solamente son preguntas para nosotros mismos. ¿Con cuántas personas compartimos nuestra fe, por ejemplo, el día de ayer? A veces para mí como pastor es un poco más facilito, ¿cierto? Porque de alguna manera estamos hablando todo el día, todos los días, de la palabra del Señor con diferentes personas. Pero a veces hay que salir también un poquito como de esa zona de confort y buscar o aprovechar a veces más bien las oportunidades que el Señor pone en nuestro camino, ¿cierto? ¿Con cuántas personas compartimos del Evangelio el día de ayer? Bueno, digamos, ayer fue un día muy difícil, estuvo muy ajetreado, está bien, no pasa nada. ¿Con cuántas personas compartimos del Señor la semana pasada? Cuando digo compartir del Señor, no lo pongamos tan difícil. No fue que yo prediqué 1 hora, media hora, 15 minutos, sino con cuántas personas hablé acerca de mis convicciones como creyente, de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Con cuántas personas hablamos acerca de la realidad de nuestra condición, de que somos pecadores? ¿A cuántas personas les compartimos que están perdidos, sin esperanza, que necesitan un Salvador? Esas son las cosas que nosotros creemos y que hemos asumido como cosas verdaderas. Pero ¿a cuántas personas durante esta semana que pasó nosotros tuvimos la oportunidad de compartir algo de lo que es una realidad para nosotros, de lo que nosotros creemos firmemente, que tenemos como una convicción en nuestras vidas? Y bueno, esta semana fue una semana muy ajetreada, fue una semana muy difícil, yo lo reconozco, también tuve una semana muy ajetreada, pero preguntémonos ahora, durante este mes que pasó, ¿cierto? Ampliémoslo un poquito más, ¿con cuántas personas hemos nosotros abierto nuestros labios para expresarles algo acerca de Jesús, el Salvador?
Hagámoslo un poquito más largo, lo que va de este año, ¿sí? ¿Lo hemos podido hacer? ¿No lo hemos podido hacer? Bueno, es una pregunta para nosotros. Un creyente que cree firmemente en el mensaje del Evangelio debe ser una persona que comparte acerca de estas cosas con todos los que el Señor ponga a su alrededor, o con las personas que el Señor permita, porque a veces hay personas que nos rodean que de pronto no tienen la disposición, no quieren escuchar, que sería muy intrusivo de pronto abordar a esas personas, puede ser. Pero también es cierto que Dios nos permite tener conversaciones con personas. Hay gente que se acerca, Dios como que nos las empuja, ¿cierto? Y las pone al lado nuestro y nos dice a la persona, oye, ¿y tú qué crees? ¿O tú qué haces? ¿O tú? Ay, qué oportunidad tan maravillosa, ¿cierto? Para hablar con esas personas acerca de lo que creemos. Porque aquí está nuevamente, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo van a creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay alguien que les predique, cierto? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero en realidad el Señor Jesucristo ya nos ha enviado, ¿cierto? Jesucristo ya nos ha dado la orden. Vayan y prediquen en mi nombre el Evangelio a toda criatura. Así que mis hermanos, tenemos una responsabilidad como iglesia muy grande de hacer que otras personas escuchen el mensaje de salvación. Pero fíjense que en todas estas cosas que hemos mencionado aquí, no aparece en ningún lado que nosotros somos los que tengamos la capacidad de convencer, de persuadir, de forzar la fe en ninguna de las personas que escuchan o que finalmente llegan a creer este mensaje del Evangelio. Así que, según lo que vemos en el pasaje, la tarea de evangelizar incluye el anunciar, el compartir las buenas nuevas de salvación en Jesucristo para que las personas lo puedan recibir. Y aquí quiero traer a colación algo que vimos hace 2 enseñanzas atrás cuando hablamos acerca del Evangelio. Que el apóstol Pablo dijo, yo les he predicado a ustedes el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y en ese Evangelio, ustedes, bueno, antes de perseverar, ese Evangelio es el Evangelio que ustedes han recibido y en ese Evangelio ustedes están perseverando. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia y como creyentes? Anunciar las buenas nuevas de salvación, predicar las buenas nuevas de salvación, para que las personas puedan recibir las buenas nuevas de salvación en sus vidas, en sus mentes y corazones. ¿Qué significa recibir? También lo hablamos un poquito cuando hablamos hace 15 días acerca del Evangelio. Decíamos que recibir implica escuchar el mensaje con atención, porque a veces podemos estar oyendo y en realidad no estamos escuchando. Escuchar el mensaje del Evangelio con atención, entenderlo y creerlo de todo corazón. Eso está allí metido dentro de esa palabra recibir. Una persona que ha recibido el Evangelio es una persona que lo ha oído, lo ha entendido y lo ha creído con todo su corazón. Y decíamos que ese creer no es simplemente saber cosas, no es simplemente estar informado de el Evangelio, sino que creer implica una aceptación de corazón de esas palabras que nos están siendo anunciadas. Que cuando la palabra dice tú eres pecador, yo digo sí, es verdad, soy pecador. Que cuando la palabra dice no te puedes salvar por ti mismo, es verdad, no puedo salvarme por mí mismo. Que cuando la palabra dice solo hay un camino, que es Jesucristo, es verdad, solo hay un camino. Que cuando la palabra dice Jesús murió por tus pecados, Él murió por mis pecados. Que cuando la Biblia dice que Jesús resucitó, en verdad creo con todo el corazón que el Señor Jesucristo ha resucitado y que por medio de esa resurrección Él también me da mi vida eterna. Ahora bien, ¿cómo nosotros entonces jugamos nuestro papel dentro de ese proceso de que una persona reciba el Evangelio? Bueno, ya hemos dicho hasta el cansancio, no podemos convencer nosotros a las personas, ¿verdad? Y como nosotros no podemos convencer a las personas, entonces necesitamos simplemente
como hacer la parte que Dios nos ha encomendado a nosotros. ¿Cuál es la parte? Abra sus labios, mi hermano, y hable acerca del Jesús en el cual usted ha creído, ¿sí? Muchas veces pensamos, eso de compartir el Evangelio, eso es muy difícil. Eso es demasiado difícil. ¿Quiénes pueden compartir el Evangelio? Los conferencistas, ¿cierto? Allá esas personas que reúnen a un pocotón de gente y les hablan elocuentemente a esas personas acerca de Jesús. ¿Quiénes pueden compartir el Evangelio? Los evangelistas, ¿cierto? Obviamente hay personas a las que Dios les ha dado un don, una capacidad especial de comunicar las verdades del Evangelio, entonces no vamos a negar eso. Claro, los evangelistas lo pueden hacer, pero solo los evangelistas, piensan algunas personas. ¿Quiénes pueden compartir el Evangelio? El pastor, ¿cierto? Seguramente el pastor sí puede compartir el Evangelio porque tiene que saber muchas cosas para poder compartir el Evangelio. Pero mis hermanos, el llamado, el mandato a compartir el Evangelio es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos llamados a compartir el Evangelio. Y alguno puede decir, bueno, pero ¿qué voy yo a decirle a una persona, ¿cierto? ¿Qué le voy yo a decir? ¿Qué le voy yo a comunicar a una persona? Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Al decir esto, yo no estoy diciendo que no debamos prepararnos para cada día poder expresar el mensaje del Evangelio de la mejor manera posible. Claro, debemos estudiar la palabra, debemos profundizar en ella, debemos conocerla bien, debemos tenerla clara, debemos memorizar textos de la palabra que podamos usar para compartir con las personas. Cada día debemos crecer en aprender, conocer, para poder hacerlo con mayor claridad, con mayor fidelidad al mensaje de la palabra. Eso es clave. Sin embargo, mis hermanos, todo creyente ya tiene lo que necesita para empezar a compartir el Evangelio con otras personas. ¿Qué es lo que vamos a compartir nosotros a las personas cuando compartamos el Evangelio? Vamos a compartir lo que nosotros hemos creído. Yo quiero preguntar, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted y yo hemos creído? ¿Tenemos claro qué es lo que hemos creído? ¿Tenemos claro cuál es ese mensaje que nos ha dado vida eterna y salvación a nosotros? Porque si no los tenemos claro, entonces lo que necesitamos hacer es evangelizarnos a nosotros, ¿verdad? En este momento, ¿sí? Necesitamos evangelizarnos a nosotros primero. Pero ¿cuál es el mensaje que nosotros hemos creído? ¿Cuál es ese mensaje que nosotros ya hemos aceptado como verdadero y como parte de nuestra vida? Yo quisiera hacer una pausita aquí para escucharlos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros hemos creído? Por favor, que alguien me diga, yo he creído esto. Mani Dalí. Que Jesús es el único y suficiente Salvador. Mani Dalí, eso es lo que hay que decirle a las personas. Hay mucha gente por ahí pensando que tienen que hacer buenas obras y que tienen que ganarse el cielo por medio de... No, mire, el único Salvador es Jesucristo. Eso es lo que hay que decirle a las personas. ¿Alguien más levantó la mano? Diga, yo creo o he creído... Yo he creído que Dios, el creador, dueño y Señor de los cielos y de la tierra, que es un Dios bueno, justo, se hizo carne. Ok. Y creo que Él es Cristo. Ok. Que en la cruz del Calvario sufrió el castigo que nosotros como pecadores merecíamos. Ok. Y que la sangre de Cristo nos hace santos. Ok. Muy bien. Para que las personas puedan entender el Evangelio necesitan conocer quién es Dios, ¿cierto? Pues tenemos que hablar de Dios, de que Él es el Creador, que es bueno, que es santo, que es perdonador, que da vida eterna. Entonces es importante conocer a Dios para también poder compartir con otros quién es Dios, ¿verdad? Mi hermana Norma, ¿qué es lo que usted ha creído? Que Dios es amor. Ajá. Que en Juan 3:16 lo dice que Él amó al mundo entero tanto que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Entonces creo en Jesucristo, que murió en aquella cruz por nuestros pecados, que se hizo hombre para salvarnos y para darnos vida eterna, para darnos salvación, que todo aquel que en Él pues sea salvo y tenga una vida eterna con Él por los siglos de Dios. Excelente, mi hermana Norma. Por favor, cuéntele eso que me acaba de contar a mí
Cuénteselo a todo el que se encuentra en el camino, ¿cierto? Cuénteselo a todo el que se encuentra. Dios es amor. Dios envió a su Hijo a este mundo por amor, ¿cierto? Para rescatarnos y darnos vida eterna. Le pido a Dios que me ayude, me acompañe para llegar a la buena verdad. Amén. Así es. Perdón, allá mi hermano Julio y luego mi hermana Fabiola. Normalmente las personas hablan de sus procesos. Ajá. Podemos hablar de nuestras experiencias como Dios. Entonces ya no tenemos, para nosotros ya no es una cosa difícil hablar de Dios. Estamos viviendo esa experiencia y la hablamos. Ok. Las experiencias son como un puente que nos ayuda a comunicar las verdades de la palabra, ¿cierto? Pero no debemos quedarnos solo en la experiencia, sino ir a la palabra de Dios. Cómo esa palabra de Dios ha cambiado mi vida y me ha transformado, ¿verdad? Muy bien, hermana. Así es. Hermana Fabiola. Que Jesucristo es suficiente para la salvación de una persona. Él es el único camino y la verdad y la vida. Y nadie nos da a través de Jesucristo. Ok, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie, el único medio de salvación es Jesucristo. Mi hermano Diomer, mi hermano Diomer, mi hermana Miriam y ¿quién? Mi hermana Mónica. Sí. Hermano Diomer primero. Yo creo, pastor, que el testimonio de cada persona lo hace ver a uno y cuenta lo que Dios ha cambiado a uno. Y nosotros con nuestra boca y oídos anunciamos y predicar esa obra tan hermosa que Dios humanizó bajo la tierra, con esa muerte en la cruz, que fue humillado, fue al matadero, y que nos dio redención y perdón nuestros pecados. Por eso hoy en día somos nuevas criaturas. Debemos explicarle a toda nuestra familia para que nuestros hijos crean. Y yo creo que lo más importante es nuestro testimonio, pastor, y el creer en nuestro Dios, nuestro único Señor. Ok, bien, pero ahí yo creo que es importante algo, mi hermano Diomer. Testimonio es una herramienta que abre la puerta, ¿cierto?, para compartir. Pero debemos llevar a la persona a la palabra, ¿cierto? A la palabra del Señor. Muy bien. ¿Cómo esa palabra ha cambiado mi vida? Pero debemos comunicar la palabra de Dios, ¿cierto? Muy bien. Mi hermana Miriam. Reconociendo que todos somos pecadores. Ajá. Y que necesitamos precisamente de ese regalo maravilloso que nos ofrece Jesucristo, que llevó nuestros pecados a la cruz. En Romanos 3:23 dice que cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Ok, reconocer que somos pecadores. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque una persona no entiende que necesita una medicina hasta que no se le muestra su enfermedad, ¿cierto? Entonces debe reconocer por la palabra de Dios, confrontado por la palabra de Dios, que es un pecador y que está perdido y sin esperanza. Mi hermana Mónica. Sí, señor. Yo creo que Jesús, sí, como hijo de Dios vino, murió en la cruz, derramó hasta la última sangre por el perdón de nuestros pecados, que murió, que fue sepultado, que resucitó y que de nuevo vendrá. Ok, amén. Hay que compartir ese mensaje, ¿cierto?, con las personas y ayudarles a entender qué significan estas cosas. Hermano. Entre todos tenemos que mostrar en qué manera y de qué forma Dios me ha transformado. O sea, debemos tener un anhelo firme, la convicción y despertar nosotros esa pasión. El pastor lo decía, ¿qué han hecho esto hoy, mañana y los días anteriores respecto al Evangelio? Si nosotros tenemos en nuestro conocimiento y tenemos una Biblia muy linda, pero si la Biblia y nuestra boca permanece cerrada, y aún peor, que muchas veces se escucha la palabra, es que yo sí soy predicador, es que yo soy cristiano, yo soy este y soy lo otro. Y alguna vez me tocó decirle a la persona, mire, qué pena, no debería decirles estas cosas, se escuchan como bien hermosas,
pero su actuación, su testimonio es totalmente incoherente. ¿Sí? Nosotros a veces decimos que la persona es culta, poco tiene que hablar, porque ya uno conoce a esa persona, ¿cierto? Pero todo el tiempo lo que se permanece es que tenemos que mostrar en cómo me transformó Dios. No es el pastor, no es el sacerdote, no es el predicador, es el mismo Altísimo Dios. Y si nosotros miramos en Jeremías, donde dice que el alfarero y el barro, ¿cierto?, es tanto que uno en ese anhelo, ese deseo que Dios lo transforme, porque somos una criatura, somos débiles todo el tiempo, siempre manejando la humildad, la sencillez por encima de todo. Tanta sencillez como se ha hablado, que el amor más grande es lo que hizo Dios, dejar a su único hijo para que muera tal vez por alguien que no se lo merecía. ¿Es así o no es así? Entonces mire, lo más hermoso es caminar siempre mirando allá a mi Padre Celestial, no solamente como mirando allá, mire, los hechos también hablan por mí. Qué bonito cuando uno habla con una persona que ni siquiera le ha hablado de que yo soy cristiano, y uno mira todos esos hechos y dice así, debe ser un buen cristiano, ¿cierto? Así que si vas en el avión, estaba muy lejos de Colombia, llegando a Concón, que aún hermano, vamos a resumirlo para seguir. Dejé la semilla así, decir, mire, el único Dios, allá hay muchas creencias, claro que sí, pero entonces allá se lleva el Evangelio, mira dónde está, pero era como la disposición, el anhelo de decir, si el Señor me sanó, el Señor me ayudó, también dejémosle a este hermano que también él proceda de pronto, sienta la necesidad. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Fabio. Sí, muchas gracias. Sí, lo que digo con respecto al testimonio no es que no podamos compartir nuestro testimonio, sí debemos hacerlo, y que nuestra vida invita a otras personas, ¿cierto?, a conocer qué es lo que hemos creído, ¿sí? Pero no es el testimonio, nuestro testimonio, el que tiene el poder de transformar la vida de una persona, sino el mensaje del Evangelio. Entonces, el testimonio es una herramienta para mostrar a las personas cuál fue el mensaje que yo he creído y he recibido en mi corazón. ¿Se entiende bien eso? ¿Sí podemos compartir nuestro testimonio? Claro, pero por favor, compartamos el mensaje del Evangelio, ¿cierto? Y vamos a ampliarlo un poquito más. Hermana Yana. Bueno, en el momento de evangelizar hay 4 elementos que son muy importantes para poder comunicar el Evangelio. El primero es hablar de quién es Dios, los atributos de Dios. El segundo es hablar que todos somos pecadores y que todos necesitamos, porque todos estamos alejados, todos fuimos alejados de Dios. El tercero es hablar de Jesucristo, la obra y el plan de Dios en Cristo. Y el tercero es, el cuarto, perdón, es hablar a las personas de la exposición del corazón. Que todas las personas, al disponer nuestro corazón, Cristo, el Espíritu de Jesucristo viene a orar en nosotros, para que haya el nuevo nacimiento. Que son los 4 elementos principales. Ok, muchas gracias, mi hermana Yané. Excelente ahí también con eso. Bien, muchas gracias, mis hermanos, por todos los aportes, que me gozo y me alegro saber que tenemos claro qué es lo que creemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, compartamos eso. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil, verdad? Los que pudieron levantar su mano y expresarlo han dicho, mire, yo creo esto, creo esto, creo esto. Eso es lo que necesitamos compartir con las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Entonces, cumplamos nuestro papel. Bien, para que nosotros podamos hacerlo bien, hay 3 cositas que yo quiero compartir con ustedes hoy también, para que las tengamos en cuenta. Lo primero es que cuando nosotros compartamos el Evangelio, mis hermanos, y para evitar de pronto el temor o el pensar que al hablar no vamos a ser eficaces en lo que nosotros estamos haciendo, en verdad lo que necesitamos hacer, mis hermanos, es confiar más en el mensaje del Evangelio. No confiar tanto en nosotros mismos, ¿cierto? Porque muchas veces los temores que nos impiden a nosotros o que nos obstaculizan a nosotros de compartir con otras personas es porque estamos pensando demasiado en nosotros mismos. Estamos pensando, yo no hablo muy bien, ¿cierto?
la gente no me va a entender. Yo nunca lo he hecho. Me van a rechazar, ¿verdad? Me van a rechazar. Esa persona no va a querer escuchar. Seguramente si lo hiciera tal persona, esa persona sí la escucharían, pero a mí no. Y muchas veces permitimos que esos obstáculos se apoderen de nosotros, esos temores se apoderen de nosotros y que nos impidan hablar del Señor. Pero debemos dejar de confiar o de pensar tanto en nosotros mismos y más bien confiar en el mensaje del Evangelio. Confiar más en el poder que hay en el mensaje del Evangelio. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, para todos los seres humanos. Pero el Evangelio, Pablo dice, no me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Muchas veces la gente nos intenta ridiculizar a nosotros los cristianos, ¿verdad? Y usted cree esas cosas, piensan que el mensaje que compartimos es una tontería. Pero el apóstol Pablo había experimentado en su propia vida el poder de este mensaje, había visto cómo otras personas habían sido transformadas por el poder del mensaje del Evangelio, y Pablo encontraba en el Evangelio la seguridad que necesitaba para compartirlo con otras personas. Así que, ¿cómo vamos a tener nosotros temor de compartir si el mensaje que Dios ha depositado en nuestras vidas es un mensaje tan poderoso? Eso es como si una persona tiene ¿cómo se dice esto? Un tanque de guerra, ¿cierto? Y le tiene miedo a un indio con flechas, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, es poderoso. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, no confiemos tanto en nosotros, que si yo hablo muy bien o no hablo muy bien, que si yo soy muy elocuente o no soy muy elocuente, que si yo sí tengo poder de convencimiento o no lo tengo. Confiemos más en el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Incluso, mis hermanos, en momentos en los que nosotros podemos sentir debilidad y temor. Y les voy a compartir aquí un secreto que de pronto algunos de ustedes lo conocen, quizá otros no. Pero, ¿sabían ustedes que el apóstol Pablo también hubo ocasiones en que se sintió débil y tuvo temor a la hora de compartir el Evangelio? Como que a veces uno no lo imagina, ¿verdad? Uno piensa en el apóstol Pablo y lo imagina en esos auditorios, ¿cierto? Y con todas ese tipo de gentes que había delante de él, algunos mirándole de pronto con agrado, pero otros como con el ceño fruncido, ¿cierto? Y algunos con piedras en las manos, y Pablo ahí parado delante de todos siempre. Pero ¿saben, mis hermanos? Esa capacidad de poder enfrentarse a todos esos escenarios para compartir el Evangelio, en realidad fue una cosa de Dios que el Señor le dio al apóstol Pablo. Y hay una ocasión, lo hizo en varias oportunidades, pero hay una ocasión en la que el apóstol Pablo reconoce su debilidad y cómo él se sintió intimidado delante de un cierto público a la hora de compartir acerca del Evangelio. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice: así que, hermanos, está hablando a la iglesia en Corintios, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, Pablo está diciendo, no procuré ser muy elocuente y extravagante, ¿cierto?, con el uso de mis palabras. Dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Yo digo, ¿en serio, Pablo? No puedo creerlo, ¿cierto? No puedo creer esto que tú me estás diciendo. Pero, ¿saben, mis hermanos? En realidad, cuando Pablo expresa estas cosas, nos ayuda a nosotros como a identificarnos un poquito más con él, ¿cierto? Porque, insisto, nosotros podemos pensar, esa es la tarea de personas
exclusivamente escogidas y capacitadas y especialmente, no, mis hermanos. Todos nosotros podemos llegar a sentir temor a la hora de compartir el Evangelio con alguna persona y especialmente en ciertos escenarios o contextos. Pero Pablo dice, aunque estuve entre vosotros con temor, con debilidad, con mucho temblor, yo no quise competir en palabras. Ese escenario de Corinto era un escenario caracterizado por la filosofía. Pablo había estado un tiempo antes en Atenas, que era una ciudad griega, había muchos filósofos, y dice la palabra que estas personas solo se interesaban en escuchar o en oír algo nuevo. Y habían dos grupos reconocidos, los epicúreos y los estoicos. Y estas personas ya ustedes se pueden imaginar cómo hablan los filósofos, ¿cierto? ¿Ustedes han conocido alguna vez a un filósofo? Yo sí, ¿cierto? Y a veces enredan mucho la pita, ¿cierto? Nos enredan mucho con argumentos, filosofías, argumentos, razonamientos, pensamientos de otros filósofos y todas estas cosas. Pero el apóstol Pablo dijo, yo no voy a competir con estos hombres en estos términos. Pablo tomó una decisión muy sencilla. Miren, yo lo que me propuse fue, voy a hablar de Jesucristo y de este crucificado. Ahora, Pablo no solamente predicó a Jesucristo crucificado, predicó el Evangelio completo, pero la razón por la que Pablo enfatiza a Jesucristo crucificado es porque especialmente ese concepto de la crucifixión podría ser un obstáculo para las personas de estos grupos filosóficos. Tú me estás presentando a mí a un hombre que crucificaron en Jerusalén, que lo colgaron allá como un delincuente. Eso es lo que tú me vienes a predicar a mí. Y las personas tenían la concepción de que el Evangelio era una locura, ¿verdad? Que los gentiles decían el Evangelio es locura. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Pablo no se intimidó o no permaneció en ese temor. El apóstol Pablo no se avergonzó del mensaje de salvación y lo que hizo fue, Jesucristo es al que yo les vengo a presentar. Él murió en una cruz por nuestros pecados y resucitó entre los muertos al tercer día. Así que, ¿qué hizo Pablo? Pablo confió plenamente en el mensaje del Evangelio. Volviendo al versículo 3, seguimos. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es lo que la gente necesita oír, entender y creer? No mis argumentos, no mis filosofías, no mis razonamientos. Lo que la gente necesita oír, entender y creer, es decir, recibir, es la palabra del Señor. Así que de pronto viene una persona con muchos argumentos, ¿cierto? A rechazar lo que ustedes están diciendo. No nos pongamos a pelear con esas personas. Mostrémosles a esas personas el amor de Dios y digámosles, mira, yo te voy a compartir lo que creo. Tú decides si lo crees o no. Yo voy a compartirte lo que creo. ¿Qué es lo que yo creo? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó entre los muertos al tercer día. Así que, mis hermanos, no confiemos tanto en nosotros mismos, más bien confiemos en el mensaje del Evangelio. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta, confiemos en el Espíritu Santo. Fíjense que esto se conecta con las dos cosas que ya vimos, ¿cierto? ¿Quién es que transforma el corazón de una persona? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que confiar en el Espíritu de Dios. Tenemos que confiar en el Espíritu de Dios. Si nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos recibido el Evangelio, el Espíritu de Dios está morando en nuestros corazones. Así que no confiemos tanto en nosotros mismos, confiemos más en la obra que el Espíritu Santo puede hacer a través de nuestras vidas y por medio de su palabra. Fíjense nuevamente lo que decía el pasaje. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
Es decir, Pablo tenía una confianza plena en la obra del Espíritu Santo mientras él compartía el Evangelio con otras personas. Hay otro versículo que también nos habla acerca de esto. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a decirles algo, mis hermanos. ¿Saben por qué muchas veces nosotros nos abstenemos de compartir el mensaje del Evangelio? Porque no estamos confiando en estas cosas. Porque no estamos confiando en el poder del Evangelio de Jesucristo. Y porque no estamos confiando en el poder del Espíritu de Dios. Si nosotros de corazón creyéramos estas cosas, ¿saben? No habría nadie, ninguna persona de la cual nosotros nos abstendríamos de hablarle acerca del mensaje de salvación. Si de verdad creyéramos estas cosas con firmeza, y no digo que no las creamos, pero necesitamos crecer en ello, ¿cierto? Afirmar nuestra fe en estas verdades. Cuando nosotros creemos estas cosas con todo nuestro corazón, mis hermanos, eso va a echar por tierra cualquiera que sea el obstáculo que se esté interponiendo entre una persona y nosotros para compartir el mensaje de salvación. Una tercera cosa, mis hermanos: descansemos si nosotros no vemos los resultados inmediatamente cuando compartimos el Evangelio. Esto puede ser otra cosa que trae desánimo. Y se los digo, a mí en muchas ocasiones de mi vida me ha traído desánimo. Tengo muchos amigos y compañeros a los que les he compartido acerca del Señor Jesucristo, de mi fe. Y estas personas han escuchado algunos, qué interesante. Otros han dicho, no, yo no creo esas cosas. Y otros lo han ignorado por completo. Algunos a veces hasta asienten y dicen, sí, pero en el corazón, no, nada de nada. Y como que a veces me cuestionaba en mi corazón, y yo decía, y a veces también todavía me cuestiono, ¿será que no estoy compartiendo bien? ¿Será que no estoy expresando claramente lo que el Señor dice en su palabra? ¿Será que no me hago entender cuando las personas me escuchan? ¿Será que doy muchas vueltas y la gente... ¿Será que? No. Lo que necesitamos hacer es descansar en que no vamos a ver un resultado probablemente en el momento, pero eso no significa que el Señor no esté haciendo su obra en el corazón de las personas que compartimos del Evangelio. Debemos recordar, mis hermanos, que cuando compartimos van a haber diversas respuestas de parte de las personas. Y aquí quiero compartir con ustedes también cómo en la misma Biblia encontramos diferentes reacciones de personas cuando se les compartía acerca del Evangelio. Vamos a ver que a veces las personas oyen el mensaje del Evangelio, pero no lo entienden. Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo capítulo 13, versículo 19. Dice aquí: cuando alguno oye la palabra del reino, esto es la parábola del sembrador, ¿sí? Esto está dentro de la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Están notando que aquí en ningún momento se dice que la palabra no fue correctamente sembrada, o que la palabra no era la adecuada, no. El Señor Jesús, cuando está explicando la parábola del sembrador, dice: la semilla fue sembrada, y esa semilla es la semilla de la palabra. La semilla de la palabra es poderosa, ¿cierto?, para transformar el corazón de una persona. Aquí el problema no es la semilla, aquí el problema es el corazón de esa persona. Así que esa persona oye la palabra del reino, pero no la entiende. Y luego dice la Biblia que viene el malo, que es el diablo, Satanás, y borra esa semilla o quita esa semilla del corazón de las personas, de la mente de las personas. Esa persona vuelve a pensar en miles de cosas y se olvida completamente del mensaje que se le ha anunciado. Así que comparta la semilla, comparta el Evangelio, aunque algunas personas
probablemente no entenderán el mensaje. ¿De quién depende en última instancia que esa persona comprenda el mensaje del Evangelio? Bueno, en parte hay una responsabilidad mía de hablar claramente, ¿verdad? Y cada vez aprender a hacerlo mucho mejor, pero no debe ser un impedimento. Pero en última instancia eso es algo íntimo entre la persona y Dios. Dios va a iluminar su mente, Dios va a iluminar el corazón de esta persona para que entienda, pero aún así esa persona puede llegar a rechazar la comprensión que Dios le está brindando. A veces las personas oyen pero no entienden. También por otro lado, a veces las personas tienen mucho conocimiento, pero aún así no entienden. ¿Alguna vez ustedes han hablado del Evangelio con alguna persona que sabe mucho más de la Biblia que ustedes? Sí, le preguntan cada uno, pero al ver esa persona nos damos cuenta de que no es un verdadero creyente. No ha entendido que Jesucristo es el único y suficiente Salvador y que la salvación es por gracia en Jesucristo por medio de la fe. Lo podemos ver en la conversación. Pero a veces hay muchas personas que tienen muchísimo conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, o un aparente muchísimo conocimiento, pero aún así no han entendido el mensaje de salvación. En la Biblia, por ejemplo, conocemos a Nicodemo, al cual Jesús le pregunta, pero tú eres un maestro de Israel y no entiendes o no sabes estas cosas. Nicodemo, mis hermanos, no era cualquier persona. Era un hombre muy instruido en la ley, era maestro de la nación. Pero Nicodemo no había entendido el mensaje de salvación. Sabemos después que sí lo entendió, sí creyó en Jesucristo, pero en ese momento de la conversación, Nicodemo no había comprendido el mensaje de salvación. Voy a regalarles 2 versículos aquí. Juan capítulo 8, versículo 43. Juan capítulo 8, 43. Dice Jesús a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Había una resistencia de estas personas a las palabras de Jesús y por esa razón no podían entender lo que Jesús les estaba enseñando con absoluta claridad. También en Lucas capítulo 24, versículo 44 dice, Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿A quiénes les estaba hablando Jesús estas cosas? Estaba hablando con 2 discípulos judíos que tenían un gran conocimiento de las Escrituras, pero que aún no habían entendido la obra del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, compartamos nuestra fe. A veces las personas tendrán mucho conocimiento, pero no nos comprenderán o no comprenderán el mensaje del Evangelio. Mis hermanos, no es su responsabilidad, ¿cierto? Convencerlos a ellos. Compartan y deje que el Señor haga su obra de iluminación en el corazón de las personas. A veces las personas escuchan y ven, pero no entienden lo que se les está diciendo. Hechos capítulo 28, versículo 23. Hechos 28, 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Están escuchando a Pablo, algunos dicen, eso es verdad, pero otros dicen, no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha encallecido, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Más clarito, ¿para dónde, verdad? Ahí la palabra de Dios es muy clara. ¿Y quién estaba compartiendo el Evangelio con este grupo de judíos? En el contexto eran judíos.
Pablo estaba en la cárcel, lo vinieron a visitar para escuchar cuál era el evangelio que Pablo predicaba. Pablo les anunció acerca de Jesús y ellos ahí después decían, sí, eso es verdad, tiene sentido. Otros, no, esto no tiene nada que ver con la palabra. Se pusieron a discutir entre ellos. La verdad es que no nos convence, nos vamos. Y el apóstol Pablo les dice, Dios ha hablado acerca de esto en los profetas. Ustedes van a escuchar, pero su corazón ha estado tan engrosado, oyen tan pesadamente, que no van a recibir el mensaje que yo les he compartido. Entonces no era culpa de Pablo, ¿cierto? No era culpa de Pablo. No era una falla en el mensaje de Pablo. Era que estas personas tenían un corazón muy endurecido para creer en el evangelio. Mis hermanos, a veces la falta de entendimiento muestra un corazón duro e insensible, como lo acabamos de leer en el versículo 27. Un corazón duro e insensible, un corazón de piedra. ¿Quién, o más bien, cuál es el martillo que quebranta la roca? La palabra de Dios. Así que no se ponga usted a quebrantar esa roca, ¿verdad? No pierda las energías allí tratando de quebrantar esa roca, insistiendo con sus palabras, llorando, rogando. Eso no significa que no debemos buscar a las personas frecuentemente para hablar de la palabra. Sí podemos hacerlo y debemos hacerlo. E insistir y seguir predicando, está bien. Pero que nuestro corazón no desespere, ¿cierto? Que nuestro corazón no desmaye, que no haya frustración en nuestras vidas. Porque el único que rompe esa roca insensible es Dios por medio de su palabra. Mis hermanos, había algo más que quería compartirles, pero el tiempo no nos lo va a permitir el día de hoy. Entonces voy a compartir con ustedes un anuncio, algo que queremos trabajar con la iglesia. Y es, mis hermanos, que si usted quiere que profundicemos, ¿cierto? ¿Cómo puedo compartir de forma clara el mensaje del evangelio? Estamos planeando hacer un taller acerca de cómo podemos compartir el evangelio de una forma bíblica y clara. Las personas que estén interesadas en dedicar un tiempo, lo vamos a hacer entre semana, dedicar un tiempo entre semana para que recibamos este taller, por favor, yo le voy a pedir el favor, ya habíamos hablado antes con mi hermana Diana, que está por allí atrás, yo le voy a pedir el favor que usted hable con ella y le diga, mi hermana, por favor anóteme para cuando programen el taller yo pueda participar de él, ¿sí? Y saber con quiénes contamos para eso. Y la idea es que vamos a ampliar un poquito más cada una de esas verdades bíblicas que nosotros debemos conocer y para de esa manera poder transmitir de una forma más clara el mensaje de salvación. Por favor, entonces, con mi hermana Diana. Pero antes de terminar, sí quiero compartir con ustedes una imagen. Quería como pasar un poquito más de tiempo en ella, pero vamos a compartirlo de una forma muy rápida y breve. Esta imagen que les estoy compartiendo allí dice 8 verdades esenciales que surgen de la historia de la esperanza. 8 verdades esenciales que necesitamos comprender y comunicar cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio con una persona. Primera verdad que nosotros necesitamos compartir, y fíjense que en todo lo que ustedes mencionaron esto estaba presente. ¿Qué necesitamos compartir para ayudar a las personas a entender el evangelio y tener un encuentro con el Señor? Necesitamos hablarles acerca de Dios, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Él es amor, Él es justicia, Él es santidad. Necesitamos ayudar a las personas a entender quién es Dios. Necesitamos también ayudar a las personas a tener una comprensión acerca de quién es el hombre. El hombre no es una buena persona, los seres humanos somos pecadores y estamos perdidos sin Cristo, ¿cierto? Necesitamos ayudar a las personas a comprender qué es el pecado. Porque mucha gente dice, pecado, yo no soy pecador, yo no soy mentiroso, yo soy una buena persona. La gente necesita entender, no eres una buena persona, eres un pecador. La gente necesita entender
¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cierto? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Si tú mueres sin que tu pecado sea resuelto, vas a vivir separado de Dios en la condenación por toda la eternidad. Ese es el problema, pero ahora necesitamos compartir la solución. ¿Cuál es la solución? Cristo, el único camino, verdad y vida. ¿Cómo es que Cristo nos provee la solución al problema de nuestros pecados? A través de la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Qué necesitamos hacer para recibir ese regalo de la salvación que Él nos ofrece? Creer, ¿cierto? Poner nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si lo desmenuzamos un poquito más, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Jesucristo. ¿Y cuál es el regalo que Cristo nos ofrece? Vida eterna. Entonces, ahí lo vemos como un puentecito, ¿verdad? Una persona sin Cristo está al lado izquierdo del puente, está separado de Dios. Y cuando esta persona logra entender quién es el Señor, ¿verdad? Logra entender quién es Él, que yo soy un pecador. Cuando esa persona logra comprender que su pecado es algo grave y lo lleva a la condenación. Cuando esa persona llega a entender que Jesucristo es el único Salvador que murió en la cruz y resucitó. Y cuando esa persona pone su confianza en ese mensaje, ¿qué sucede? Acaba de cruzar el puente a la vida eterna, ¿verdad? A una relación con Dios. Bueno, yo lo presento aquí de una forma muy breve, pero vamos a seguir aprendiendo y conversando más acerca de estas cosas. Por favor, mis hermanos, los que quieran recibir este taller para profundizar más en estos temas, con mi hermana Diana, por favor, se inscriben y les estaremos programando la fecha y cuándo vamos a empezar a trabajar en estas cosas. Termino con esto, mis hermanos. Compartir el Evangelio es un asunto de fe. Compartir el Evangelio es un asunto de fe. Es un asunto de fe en la palabra de Dios. El mensaje de salvación es poderoso. No yo, el mensaje de salvación es poderoso. Es un asunto de fe porque implica confianza en la obra del Espíritu Santo. Yo no convenzo, el que convence es el Espíritu de Dios. Es un asunto de fe porque implica entender que Dios me va a guiar. En el momento que yo estoy compartiendo con las personas, Dios me va a guiar, Dios me va a dar la sabiduría para hablar de Él a otras personas. Y es un asunto de fe, mis hermanos, porque implica descansar en que el resultado de compartir el Evangelio lo va a entregar el Señor. Nosotros sembramos, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento en el corazón de las personas. Amén.